Buenos días para todos. Qué lindo encontrarnos una mañana más en la presencia del Señor y poder darle gloria, darle honra en este día y glorificar su nombre a través de todo lo que estamos haciendo, pero también a través de la palabra de Dios que hoy nos va a traer inspiración y verdad. Y estamos hablando sobre paternidad. ¿Cuántos recuerdan que el domingo pasado empezamos a hablar de un tema de lo que significaba ser padres en este tiempo? Os dije que iba a hablar sobre paternidad, pero también os dije que iba a hablar luego a los hijos. Después haré otra sesión para hijos, pero hoy es la segunda sesión para padres y es segunda sesión para padres, pero quiero decir que es solo una prédica sencilla. Nosotros tenemos algo que se llama una escuela de padres en la que queremos trabajar más profundamente muchos de estos temas que a veces una sola prédica no es suficiente, no te permite entender todo ni recibirlo todo. No quiero recapitular todo lo de la vez pasada porque vivimos muchísimas cosas, pero quisiera empezar mencionando prácticamente la última cosa que dije el domingo pasado, y es que los padres somos la imagen de Dios para nuestros hijos. Si lo recuerdas, hoy dijimos que no podemos esperar que los hijos tengan un reflejo de Dios independiente de nosotros, de los padres. Por eso muchas veces hay gente que le cuesta mucho creer en Dios o reconocer la verdadera esencia de Dios, porque lo que han visto en un papá o en una mamá no ha sido un reflejo que les muestre cómo es verdaderamente Dios. A veces ha sido un padre ausente, a veces ha sido un padre que ha sido maltratador, abusador, a veces ha sido un padre que, aunque lo ha intentado, no todos los padres son malos en el sentido humano, pero aún así no ha sido el reflejo 100% del Señor. Y es muy importante que por eso cuando en aquel momento vimos Génesis 1, 26 y 27, cuando dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. ¿Quiénes eran Adán y Eva? Los padres. Iban a ser los padres de Caín y de Abel. Y Adán y Eva, cuando pecan, luego tienen sus hijos, y sus hijos ya no son hechos a la imagen de Dios, sino son hechos a la imagen de Adán y de Eva. Y aquí hablamos de lo que es la transmisión, que no solamente la transmisión humana del ADN, de lo físico, por eso nos parecemos, los hijos se parecen a los padres o a los abuelos. No solo la transmisión física, sino la transmisión de lo que tiene que ver con lo espiritual, de lo que tiene que ver con lo emocional. Y por eso nosotros muchas veces somos como una reproducción de las generaciones anteriores, haciendo cosas que ya son como algo que venía inherente a nuestra familia, a la herencia de nuestra familia, al carácter de nuestra familia. Pero en Cristo somos hechos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que sabemos nosotros que en Cristo tenemos la oportunidad de recomenzar, y si alguien no considera o es en honestidad mira su vida y dice: yo no he sido un buen papá, no he sido una buena mamá, he fallado mucho, he dejado unos vacíos muy grandes, y ahora llegas al Señor, pues el Señor puede tomar tu vida y reencauzarte y ayudarte a que tú empieces a ser ese papá conforme a la imagen de Dios, para que tú puedas ser el reflejo de ese padre para tus hijos. Vamos a leer dos versículos, o más bien dos escrituras esta mañana, van a salir en pantalla por si alguien no trajo su Biblia o le cuesta encontrar todavía un pasaje, y las dos están en los libros de Reyes y de Crónicas. La primera escritura está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 3. Y esta escritura dice así: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías, ¿cuál es el nombre que acabo de decir? Abías, ese es el personaje en el que quiero que te fijes, ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón, y Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Aquí vemos un ejemplo de un hombre que tuvo toda la oportunidad de caminar con Dios y se llamaba Abías. Fue nombrado rey del pueblo de Dios, y Abías tuvo una cosa
porque yo quiero que vean lo importante que es. La huella que deja un padre es tremenda. Y dice aquí en el versículo 3, habías cometido todos los pecados que antes de él había cometido su padre. A veces queremos decirle a los hijos que vivan una vida diferente a la que nosotros vivimos o hemos vivido. Muchísimas veces hemos tratado de reenseñar a los padres aquí en la iglesia a que no puedes decirle a tus hijos que sean algo que tú no eres. Es más, no puedes decirle a tus hijos que sean algo que tú no vives. De eso insistiré hoy en la enseñanza. Y Abías aprendió del ejemplo de su padre, que había cometido una serie de pecados, y Abías no tomó una decisión radical de decir: yo voy a ser diferente a mi padre, yo voy a ser diferente a mi padre, sino que él decidió seguir caminando en los mismos pecados de su padre. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que alguna vez en honestidad se han visto en un espejo y han visto reflejado muchas veces conductas de tu papá, de tu mamá, que no te gustaron, que no te parecían buenas, formas en las que castigaban, cosas que decían pero luego no practicaban. Abías vio todo esto, Abías vio una serie de pecados aberrantes en su papá, pero en vez de rebelarse contra ellos y decir: yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente, Abías copió todos los pecados de su padre. Pero hay una escritura que vamos a leer también, un pasaje de la Biblia que está en 2 de Crónicas capítulo 14, versículos 1 al 4, dice: Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa, ¿cómo se llamaba? ¿Y Asa era hijo de quién? De Abías. Ya sabemos quién era Abías, ¿verdad? Y ya sabemos cuál ejemplo dio Abías. ¿Cómo era el ejemplo de Abías? Malo, ¿cierto? Un mal ejemplo, porque el abuelo había sido un mal ejemplo, el hijo, el padre había sido un mal ejemplo. Ahora el nieto tenía toda la oportunidad de hacer algo diferente o seguir la copia, el mismo modelo de lo que había sido su papá y su abuelo. Pero leamos la historia. Dice: murió y fue sepultado Abías en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Acera. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandatos. ¿Te das cuenta? Eso de que uno está condenado a repetir los mismos errores de sus generaciones pasadas es una mentira. Es una excusa. Es que así me educaron a mí, así me enseñaron a mí. Es que si a mí me dieron duro, pues yo a mis hijos también los educo de la misma manera en la que me enseñaron a mí. Y ellos, los abuelos y los padres de mi generación, yo soy la generación, para los que estuvieron la semana pasada, la generación X. Y antes de la generación de mis padres era la generación de los boomers, baby boomers. Y antes de ellos, o sea, mis abuelos, los de mi generación, eran la generación silenciosa. Pero yo no puedo repetir la enseñanza del domingo pasado. Pero la generación anterior a la mía, la de mis padres, crecieron con mano dura. Los enseñaron a obedecer, a no replicar a nada, sino los hijos están solo para obedecer. Los padres no se sentaban a dialogar con los hijos. Y nosotros, la generación X, somos una generación de transición para que nuestros hijos, los que hoy son jóvenes, adolescentes, jóvenes, puedan vivir una realidad diferente. Y la generación Y, que va después de la mía, es la generación de Mateo, de mi hijo Mateo. Es una generación que tiene toda la oportunidad para convertirse en padres diferentes, de otro nivel. No padres permisivos, porque cuidado, vamos a hablar luego de la generación Y, que es la generación que crece ya sin límites, sin fronteras. La generación Z nos dieron caña, nos castigaron bien fuerte, ¿verdad? Pero muchos de la generación X, la generación X, como yo,
yo no, pero otros de mi generación piensan, no, a mis hijos yo no los voy a educar así, a mis hijos yo no les voy a pegar, a mis hijos no los voy a tocar. Y la generación siguiente, que es la generación más o menos de la época de Mateo, los que ya son padres jóvenes, ya empiezan que a los niños no hay que decirles nada, no hay que corregirlos, hay que decirle por favor no lo hagas, pero no hay que ir más allá porque de pronto los podemos traumatizar, ¿cierto? Es lo que nos han enseñado en este tiempo con la psicología. Asa hizo algo diferente, él tomó una decisión independiente, él vio un ejemplo, él vio mal ejemplo, seguramente el del abuelo, seguramente el del padre, pero Asa dijo, yo lo voy a hacer diferente. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos se atreven a decir con su boca bien en alto, yo lo voy a hacer diferente? ¿Sí? Esa gente es la que está necesitando Dios en la tierra en este tiempo. Gente que le diga al mundo de afuera, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo lo haga así, yo lo voy a hacer diferente. Yo lo voy a hacer bien. Yo me voy a esforzar, voy a aprender. Y muchos de nosotros tendremos que reaprender. En otras palabras, tendremos que desaprender lo malo que creíamos bueno para adquirir nueva información, nuevo conocimiento que sí sea correcto y sano para que nuestra nueva generación, la generación de los hijos de los muchachos que hay ahora en la iglesia, sus hijos vivan una realidad distinta a la de ustedes. Si a ustedes les dieron muy duro, pues ustedes no sean maltratadores. Si a ustedes nunca les han levantado la mano, pues ya es hora de que ustedes aprendan a corregir a sus hijos de la manera correcta. Entonces, yo quería empezar con este ejemplo bíblico porque quería que vierais que la Biblia nos muestra de muchas maneras, no solamente en versículos que hablan, los padres deben hacer tal cosa, sino que literalmente en historias de la vida real nos mostraron la vida de un abuelo, de un padre y de un nieto que tomaron decisiones todos distintas. Cada uno es dueño de su propia vida. Y aunque otros te digan que no, tú puedes seguir el camino del Señor como hizo Asa, hacer lo bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Amén. Entonces es tan importante hacerlo. Ya habíamos dicho que los padres son la imagen de Dios y de eso voy a seguir abordando un poquito más adelante. Yo quiero partir de un principio, antes de compartir los puntos del mensaje de hoy, quiero sentar un precedente, y es que para ser padre se requiere una serie de cosas que deben ocurrir en tu corazón y en tu vida. Para ser padre, en el concepto del que yo estoy hablando, no estoy hablando de ser padre físicamente o ser madre físicamente, no es dar la vida, porque ya sabemos que dar la vida, vamos, en un sentido físico ya es como un regalo que Dios nos ha dado inherente a la mayoría de poder tener hijos y concebir, pero eso no nos hace padres, eso nos hace solamente procreadores de la especie. Pero ser padre es otra cosa. ¿Usted no ha visto los que dejan tirado a un bebé en el contenedor? ¿No lo ha escuchado en las noticias? Tremendo, ¿verdad? Entonces uno puede decir, es que esa mamá o el papá de ese bebé son el papá y la mamá. Pero vamos, en el fondo son los que lo crearon, lo que procrearon, pero no son sus padres, porque no actúan como padres, no están cobijándole, no están dándole lo que necesita realmente un hijo. Entonces, para ser padre se requiere mucho más que la capacidad biológica de la reproducción, ¿verdad? Eso no es realmente ser padre. Y yo pienso que ser padre requiere una serie de características que, si tomas nota, yo te invito a que apuntes sobre estas cosas porque son importantes. Ser padre requiere, a mi entender, sanidad. Sanidad de varias cosas. Primero, sanidad del corazón. Sanidad del corazón. Toda persona que quiera pensar que hoy sea padre o que proyecte en el futuro ser papá o ser mamá, yo hablo mucho en masculino porque soy hombre, pero también me refiero a las mujeres. Lo primero que debería analizar y enfocarse es asegurarse que su corazón está sano. Porque cuando uno llega a la vida espiritual en el Señor, uno llega y muchas veces su vida está llena de un montón de cicatrices y de heridas, de cosas que ha vivido, a veces cosas que ha contado y a veces cosas que lleva por dentro que ni ha contado, a veces cosas que ya dejaron una herida tan grande, pero que de alguna manera el daño que generó hizo que nosotros creáramos mecanismos de protección para olvidar
y dejar allá en el fondo de nuestra memoria cosas que ya ni pensamos en ellas, pero que alguien nos dañó y nos hirió con esas cosas. Y yo creo que una persona, para poder ejercer un rol significativo de parte de Dios, debe ser una persona sana en su corazón. Por eso yo creo que una de las primeras cosas que tú debes pasar es por procesos de sanidad personal en tu vida, sanidad espiritual, de lo que sea. Yo os decía, cuando empecé en la vida cristiana y empecé a entender lo que era la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad espiritual, me di cuenta que no era solamente estar sano físicamente, sino que en el corazón había muchas cosas ahí que dolían, pero que como yo ya no pensaba en ellas, no pasaba nada. Es como si no existieran, pero en el fondo sí dolían y estaban las heridas. ¿Y Dios qué quería? Sanar. Dios quería realmente meterse como ese médico que aplica ese ungüento en nuestros corazones y nos sana. Por eso, un padre con un corazón sano, una madre con un corazón sano, es una excelente madre. No hay ni padres ni madres perfectos, ¿ok? Pero sí hay padres y madres buenos. Y yo creo que un requisito es un corazón sano. Si hoy eres consciente de que tu corazón de alguna manera no está sano, una de las cosas a las que yo te invito es que tú participes en alguno de nuestros retiros de sanidad del corazón, de sanidad de tu alma, de tus emociones, sanidad espiritual, sanidad interior, para que en esa sanidad puedas despojarte de todo lo que pudo haberte dañado, que hizo tu papá, tu mamá, y que a veces, no sé si ustedes lo vieron, pero mi generación, no lo digo por mis padres, lo digo en general. Tú ves que los padres parece que cuando fueran a castigar a un hijo se fuera a desquiciar, como a desquitar con el hijo, y es que como sin palabras, es como si dijera, como a mí me dieron, yo a ti te doy, y si a mí me tocó, a ti también. Y entonces transfirieran como todo el daño que le hicieron hacia la siguiente generación. Y si un corazón no está sano, pero dice, ay no, a mí me pegaron mucho, yo a mis hijos nunca les voy a pegar. Y ese corazón que no está sano, que trata de sobreproteger a los hijos, porque eso no es protegerlos, es sobreprotegerlos, termina educando y corrigiendo mal en aras de evitarles a ellos el dolor de lo que a nosotros nos hicieron. Y entonces caemos en un error, y la razón es porque nunca hubo una sanidad completa para que estuviéramos en un sitio central, centrados, correctos. Yo creo que me estáis entendiendo, porque algunos están en una cosa o en la otra. Algunos dicen, yo jamás tocaré a mis hijos, y otros dicen, es que sin correa nunca cambian, sin el cinturón, sin la chancla, sin ese tipo de castigos, los hijos no cambian. Y nosotros no podemos ser padres que castigan, que disciplinan, que forman con un corazón herido, porque el corazón herido realmente es como si estuviera cegado, no puede con sabiduría saber encauzar. Si un hijo le saca la rabia, él no disciplina con dominio propio, con control, sino disciplina con rabia, con ira, con enojo, y todo eso es fruto de algo que no ha sido procesado en la vida personal del padre. Así que el corazón. La segunda cosa que creo que tiene que estar sana es la hombría o la femineidad. Dios nos creó hombre y mujer. A los hombres nos creó con un sello de identidad masculina para ser padres, y a las mujeres las creó con un sello de identidad femenina para ser madres. Y si te das cuenta, sobre todo en estas generaciones que tenemos ahora, la generación Y, la generación Z, es la generación donde nos empiezan a decir, el género ya no importa. Ya no hay, ¿has visto cómo están tratando de meternos en convencimiento este argumento de la ideología de género? De que no hay unas fronteras tan limitadas, tan radicales, sino que cada quien puede estar donde quiera, puede desplazarse de un lugar al otro. Puede ser medio una cosa, puede ser medio la otra. Puede ser un rato esto y otro rato puede ser lo otro. O sea, no pasa nada. Y eso es un trabajo satánico que ha venido haciendo el adversario para destruir la identidad clara de nuestras generaciones. El diseño de Dios es la familia, y una familia integrada, una familia unida, una familia fuerte. Marido, mujer, hijos.
Algunos de los que llegan al Señor llegan con una vida un poco golpeada de cosas que vivieron, que pasaron. Pero sabes, yo no sé si es posible que tal vez puedas rehacer tu vida de una nueva manera. Necesitas reaprender y necesitas sanar todo lo que tenga que ver con tu hombría o con tu femineidad. Si creciste bajo el amparo de una mujer muy fuerte que hizo que como hombre fueras un hombre como frágil, débil, un hombre que siempre deja que las mujeres tomen las decisiones, entonces eso no está bien, porque algo ha golpeado tu hombría. Pero si creciste bajo la sombra de una familia machista en la que las mujeres eran un cero a la izquierda y los hombres somos los que mandamos y somos los que tenemos el control y el dominio, también está mal. Por eso cuando venimos aquí, venimos a la posición centrada, a la posición bíblica. Dios los creó hombre y mujer, marido y mujer, ayuda idónea, ella para él y él para ella mutuamente. Y como nos dice Pablo, no existe el hombre sin la mujer ni la mujer sin el hombre, sino que hay un complemento perfecto. Y aunque evidentemente somos iguales en que todos somos capaces de hacer las cosas, los hombres tenemos un diseño de Dios para vivir la vida de una manera y las mujeres tienen un diseño de Dios para vivir la vida de otra manera. Yo en ninguna manera considero que mi esposa es menos capaz que yo. Creo que es capaz igual que yo en todas las cosas. Sin embargo, Dios la ha hecho con su diseño de mujer y hay cosas que ella como mujer, en su instinto, en su naturaleza, en su esencia, llega y yo jamás las veo. Y yo digo, tío, pero ¿por qué esas cosas nunca? Yo llego a un supermercado y quiero que me digan, compra el tarro rojo que dice tal cosa. En cambio, mi esposa está pensando en el precio y está pensando en los valores nutricionales y está pensando en... Y eso no tiene nada que ver sino con algo en la esencia de la persona, ¿vale? Yo sé que se puede aprender y de hecho me han ido reeducando poco a poco con los años para que sea un mejor hombre y aunque sin dejar de ser hombre le preste atención a cosas que antes no me importaban nada, ni 5, no me importaban nada, pero ahora le doy valor. ¿Saben por qué? Porque entiendo que como hombre juego un rol importante y significativo en mi casa, en mi familia. Yo soy capaz de acompañar a mis mujeres a hacer compras de ropa de mujer, cosa que pocos hombres pueden decir que son capaces de hacer. Porque la mayoría son capaces hasta decirle, toma 20, 50 euros, ve y cómprate la ropa, pero yo iré a caminar contigo a las tiendas para que estemos 3 horas y luego digas, no, sabes que nada me queda bueno, no voy a comprar nada, voy a esperar a las rebajas. Eso yo me jacto de que pocos podéis decir estas cosas que yo digo, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Yo soy uno de esos valientes que son capaces de ir a plantarse con ellas. Soy uno de los valientes que intento pararme con ellos y ayudarles a elegir la ropa. Ay, qué bonito qué bonito. Y ya he ido aprendiendo. Yo le digo, es que el más bonito es aquel. Y ella dice, ah, sí. Y sigue mirando otra cosa y digo, pero ¿para qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí si no pinto nada? Sin embargo, he ido creciendo porque algo que debe sanarse en nosotros es nuestra hombría o nuestra femineidad. Si algo en algún momento, chicos, chicas, intentó tocar eso, hombres, mujeres, si algo intentó dañarles, algún abuso del pasado sobre sus vidas, quiero decirles, Dios es nuestro sanador, Dios es el que restaura, Dios es el que pone cada cosa en su sitio, Dios es el que limpia, el que sana, Dios es Dios de oportunidades, Dios es el Dios de cambios, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos adiestra las manos para la batalla, porque esos cambios implicarán una batalla hasta que vuelva a firmarse esa hombría sana, no la hombría maltratadora, ni la hombría que es como un cero a la izquierda, un hombre con el que no se cuenta, un hombre que no toma decisiones, o un hombre que o toma todo el control o nada, ¿verdad? Eso está en la esencia de nosotros los hombres y tenemos que decirle al Señor, no, yo no quiero ser ni de los que o pisan o son pisados, yo quiero ser de los hombres que saben tener verdaderamente autoridad y hombría en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo vamos a ser realmente equipo si no tenemos esto en la familia? Por eso se siente la necesidad de un papá y de una mamá. Un papá, varón, no lo reemplaza nadie. Una mamá, mujer, no lo reemplaza nadie.
Y yo sé que lo que estoy diciendo va en contra de muchas de las cosas que hoy son la filosofía corriente que hay allá afuera. Quiero que entendáis y comprendáis que nosotros respetamos a todo el mundo. Yo puedo respetar a todo el mundo en lo que crea y en lo que piense, pero no estoy obligado a creer ni a aceptar lo que todo el mundo crea y piense. Yo tengo que poder decir lo que crea y piense, porque yo veo a todos los que se paran con tanta valentía en las redes, en las calles, en los telediarios, en donde sea, y confiesan públicamente su manera de pensar, sus valores, sus criterios, su sexualidad. Pero los cristianos, si llegamos a decir algo de nuestros pensamientos y nuestros conceptos tradicionales, somos, ¿cómo se dice? Retrógrados, somos, parece que estuviéramos en contra de ellos. No, yo puedo respetar a todo el mundo, yo puedo amar a todo el mundo, pero tengo que poder decir, esto es mi criterio, esto es lo que pienso, esto es lo que creo, esto es lo que enseño, y no pasa nada si alguien piensa algo diferente. Yo puedo respetar eso, no lo comparto, y por eso no tengo miedo de decir lo que hay que decir. Defendemos la familia tradicional, creemos en el concepto de esta familia, porque nosotros sabemos y vemos y vivimos lo que es el fruto de esto según Dios. Por eso nuestro fundamento de todo es Dios, no es el criterio tuyo contra el mío, el de alguien contra el mío, es el del Señor. Se requiere también sanidad en la esencia, no solamente en lo masculino y lo femenino, sino también en la esencia misma de la persona. Si algo ha dañado tu esencia, hay algo que puede romperte. Y yo tenía un profesor que cuando estaba en quinto de primaria, que me castigaba durísimo. ¿Se acuerdan? A los que algunas veces he contado esta historia aquí, nos castigaba durísimo. Yo le tenía miedo a ese profesor, pero pánico. Y algo que él hacía cuando nos castigaba y nos ponía castigos físicos muy duros en la clase. Y me acuerdo que me ponía en una esquina del salón parado de puntillas con las manos arriba y dándonos la espalda al resto de la clase mientras él dictaba la clase. Y mientras que él dictaba la clase y hacía eso, él se acercaba de cuando en cuando para decirnos que éramos unos burros, que no podíamos, que éramos unos incapaces. Hoy en día no pasa eso en las aulas. Antes los estudiantes son los que le dicen al profesor que él es un burro. Hoy ya no respetan a nadie, ¿vale? Pero recuerdo que siendo un niño, estando en quinto de primaria, eso me marcó súper duro. De manera que cuando yo entré a la ESO, ¿qué pensaba yo? Que yo no era inteligente, que yo no podía. Y me esforzaba, pero yo ya iba como, yo no me daba cuenta, pero eso había quedado grabado en mi chip desde yo no soy inteligente. Hasta que yo llego al Señor a mis 15 años, terminando ya el bachillerato, porque ya, o sea, la ESO y el bachillerato son una misma cosa, y termina el cuarto de la ESO y luego los 2 años del bachillerato que hay aquí. Yo estaba en mi último año de bachillerato y encuentro al Señor Jesucristo, y cuando Él llega a mi vida, Él empieza a decirme, yo te amo, yo te hice, yo te diseñé, tú eres inteligente. Y entonces empezó a restaurar el Señor mi esencia. ¿Cuántos aquí muchas veces han dicho, es que yo soy burro? Y si miraras para atrás dirías, es que a mí me lo repitió la abuela, me lo repitió mi mamá o mi papá o mis compañeros del colegio, un profesor o quien sea, y yo ya me lo creí. Hoy no es que lo piense, sino que es que como que ya es parte de mí. Pienso eso. Os doy ese pequeño ejemplo, pero pudo haber sido que vuestra esencia fuera tocada en otra cosa. Y nosotros necesitamos ser, una de las cosas importantes que un ser humano necesita, un hijo necesita, es ser reafirmado continuamente. Por eso cuando a nosotros nos golpeaban en nuestra identidad, algo en lo que creíamos que éramos buenos y que esperábamos que alguien nos animara para seguir adelante, encontramos gente que nos golpeó y nos quiso frenar y hundir y decir, tú no vales, tú no puedes. Pues en Dios tú necesitas despojarte de eso, porque para ser un buen padre tú necesitas restaurar tu esencia. Con una esencia que no está bien, perfectamente transferimos eso a nuestros hijos. Y por eso hay padres que le dicen a sus hijos, ¿acaso usted no es inteligente como los demás? ¿Acaso usted no puede? ¿Por qué los demás pueden y usted no? Y creen que esas palabras de ánimo
están inspirando a su hijo y esas palabras están trayendo un desánimo a sus hijos, porque estás comparando a tu hijo con otros niños, con otra gente, y qué importa cómo son los demás. Lo que importa es quién es tu hijo, cuál es la valía que él tiene, en qué tienes que inspirarlo y que tienes que saber exactamente cuál es su esencia. Hay gente que es muy dotada o súper dotada. Ya vemos otros que tenemos una serie de dones y talentos que Dios nos ha dado, pero no somos superdotados en todo. Entonces no le digamos a nuestros hijos que son superdotados en todo cuando no lo son. Hacen un dibujo bien feo, cuidado, no estoy hablando del niño de 1 año y de 2 años que vienen y hacen el garabato y te lo enseñan y tú le dices, ¡qué belleza, mi amor! Por supuesto que ese dibujo es una belleza. Me refiero a tu hijo de 15 años que viene y hace un trabajo súper malo y tú le dices, ¡precioso! Y luego llega con el trabajo donde el profesor y el profesor le pone 3. Y dice, mamá, ¿qué pasó? Tú me dijiste que esto era una belleza. Sí, delante del Señor es una belleza, pero Él aprecia todo, pero hijo, creo que lo tuyo no es el dibujo, ¿vale? O canta bien feo y le empiezas a decir, qué lindo cantas, mi amor, y no canta bien. Entonces tienes que saber, cuando descubres los dones, los talentos que un hijo tiene, un nieto tiene, alguien joven tiene, ¿qué tienes que hacer? Inspirarlo para que crezca en eso y ayudarlo y animarlo en aquello en lo que tal vez no es tan bueno, pero que como nuestra responsabilidad de estudiantes tienen que sacar adelante las matemáticas, la lengua, el inglés, lo que sea. O sea, de pronto no te mola mucho, pero hay que sacarlo adelante para que luego te dediques a lo que te gusta y lo hagas muy bien. Y lo último que creo que debe ser sanado es el rumbo de la vida. Porque si un padre no sabe para dónde va, ¿cómo puede guiar a sus hijos? ¿Verdad? Si un padre no sabe para dónde va, ¿cómo puede guiar a sus hijos? Si yo le pregunto aquí a los padres que hay en este lugar, padres, ¿qué metas tienes para los próximos 5 años de tu vida, para ti y para tu familia? ¿Qué metas personales te estás poniendo para ti? ¿Qué desafíos te estás viendo en el qué punto de la vida en el que tú estás y estás reflexionando para decir, oye, no puedo terminar el año y empezar el siguiente y hacer un año más sin que yo esté planificando algo en lo que yo tenga que crecer o cambiar, salir de mi lugar de comodidad para ir un poquito a un lugar de incomodidad que me haga crecer? Pues si ni siquiera tenemos metas personales, un rumbo claro, ¿cómo podemos tratar de presionar a nuestros hijos y decirle, hijo, ten un rumbo claro? ¿Me están entendiendo el día de hoy? Y eso hacen muchos padres. Muchos padres creen que sus hijos no ven, creen que sus hijos no se dan cuenta de que ellos no tienen el rumbo claro y simplemente ellos le dicen a su hijo, de alguna manera le dicen lo siguiente, haz las cosas aunque no me veas a mí hacerlas. Cree en algo aunque no me veas a mí creer en ello. Apúntale a aspiraciones muy altas aunque no veas que yo sea una persona de altas miras. Y entonces hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La sanidad en el rumbo de nuestra vida, en el rumbo de los padres, es importante. ¿Por qué es importante que los padres se pongan de acuerdo? Porque solamente cuando se ponen de acuerdo y definen, marido y mujer, definen el rumbo del barco, hacia dónde quieren ir, por qué están haciendo las cosas, qué metas se proponen para conseguir llegar a tal destino. Eso es lo que hará sentir seguros a los hijos para que los hijos sepan, es que yo estoy montado en el barco de mi familia que tiene esta visión. Y entonces es súper lindo porque empieza a ver que los hijos te empiezan a tener ellos mismos su propia creatividad, aspiraciones y ponerse sus propias metas. Lo hacen como consecuencia natural de lo que están viendo en sus padres. Entonces, hasta aquí me has entendido la importancia de por qué se requiere sanidad en el corazón, en el género, en la hombría, la feminidad, se requiere sanidad en la esencia y se requiere sanidad en el rumbo. Así que estas cosas son muy importantes. Te voy a decir en 10 minutos, te voy a dar varios consejos en 10 minutos. Padres, prepárense, 10 minutos de consejos. El primer consejo, voy a poner un versículo que es el Salmo 103, versículo 13. Dice este versículo, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos.
Y quiero enseñarte este consejo. Un padre debe, este es mi primer consejo, un padre debe aprender a soportar las equivocaciones de sus hijos. Un padre debe aprender a soportar las equivocaciones de sus hijos. Porque nuestros hijos se van a equivocar muchísimas veces. Entre mejores padres seamos y más trabajemos sobre sus vidas, no padres que se limiten a dar comida, techo y castigo, esos padres están muy limitados. Porque un padre tiene que estar presente en la vida realmente del hijo. Dice aquí que el Señor, yo estoy reinterpretando el versículo para que lo entiendas, el Señor soporta tus equivocaciones. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. En otras palabras, dice, un padre debe ser compasivo con sus hijos y paciente como lo es Dios con nosotros. ¿Y cómo vas a practicar algo diferente de lo que Dios practica contigo? Dios es paciente contigo. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces hemos metido la pata y nos ha levantado Dios? ¿Cuántas veces hemos fracasado y Dios ha creído en nosotros una vez más? ¿Te ha pasado? Sí, pueden decir que sea un amén, no se preocupen. A mí me ha pasado muchas veces, caído, sucio, y digo, ya no valgo. Y el Señor dice, ¿cómo que no? Creo en ti, soy tu fan número 1, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la meta. Todavía se puede. Pero Señor, después de lo que ha pasado, sí, después de lo que ha pasado, yo te puedo sanar, te puedo restaurar. Por eso hablé de sanidad al principio. Porque cuando es un padre que camina en sanidad, puede transmitir sanidad a sus hijos. Y que sus hijos se equivoquen, Él les va a inspirar continuamente. No les va a tolerar, por decir de alguna manera, no les va simplemente a dejar pasar y piensas que si les dejas pasar les estás haciendo un bien. Mira, tenemos que ser padres realistas, que reconocen los errores de los hijos y tienen que ayudarles a ellos a empezar a enfrentar las cosas de la vida. Pero no les caemos encima para dañarlos o destruirlos, sino que los ayudamos en sus equivocaciones. Y hay mucho que decir respecto a esto, pero como quiero darles muchos consejos, voy a avanzar un poco, ¿vale? El Señor entonces soporta nuestras equivocaciones, pero Él resiste a los que tienen en poco su palabra. Esta es una cosa que a mí me habló el Espíritu Santo mucho, y el problema es cuando un padre se resiste a la palabra, o un hijo se resiste a la palabra, porque el consejo que queremos dar es un consejo sabio a nuestros hijos. Entonces, cuando un hijo se resiste, entramos en otro nivel. Una cosa es, mi hijo se equivocó, yo estoy ahí para él, yo no le voy a pasar el error, yo le voy a ayudar a que vea su error, pero quiero que sepa que estoy con él a pesar de que ha cometido un error o a pesar de que se ha equivocado. Yo no lo voy a abandonar, sigo siendo su papá, sigo siendo su mamá, y lo voy a apoyar de alguna manera, pero no lo voy a apoyar diciéndole a todo, sí, lo que tú quieras y como lo quieras hacer, porque conozco padres que tienen miedo de que sus hijos se vayan si les dicen lo que tienen que decirles. Entonces mejor no le digo, mejor le dejo pasar y que al final haga lo que quiera. Mira, tú crees que lo único que estás ganando es un tiempo que al final es inútil, porque ese hijo al final se va a marchar. Porque ese hijo lo que necesita es un padre o una madre que le digan por dónde ir en la vida. Y si tú no le dices por dónde ir en la vida, estás perdiendo el tiempo, estás coexistiendo con él, cohabitando con él, pero no estás siendo ese padre que le está ayudando a enfrentar sus equivocaciones. Dios nos ayuda a enfrentar nuestras equivocaciones. Yo me he caído muchas veces y el Señor me ha levantado y me ha abrazado. Pero cuando me ha abrazado y me tenía abrazado, me dice, ves, por eso te decía que no hicieras eso, hijo. Ves, hijo, ¿recuerdas cuál es el camino por donde hay que andar? Es por aquí. Y si tú quieres que yo esté contigo, tienes que dejarme ayudarte y tienes que obedecerme. Pero me lo dice abrazándome. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, hijo, no pasa nada. Hay que pagar una fianza. Yo pago la fianza. Estás libre. No pasa nada. No lo hagas más. Intenta no hacerlo más. Señor, Dios mío. Te auguro que se va a repetir la escena y puede que peor. Hay que detectar, los padres con hijos de diversas edades necesitan aprender a detectar 4 cosas. Rápidamente en este punto, este es mi consejo
Como padre ayuda a soportar las equivocaciones de tus hijos. Pero aquí tienes que detectar 4 cosas. Hijos de distintas edades. Tal vez tienes niños pequeñitos, 1 año, 2, 3 años. Tal vez tienes hijos preadolescentes, 11, 12, 13, 14. Tal vez tienes hijos jóvenes, 18, 20 y por ahí. Piensa, cada hijo está en una etapa de la vida distinta. Debes detectar 4 cosas. Primero, detecta las necesidades propias de cada edad. Es muy importante que sepas detectar las necesidades propias de cada edad. Yo conozco generaciones que no maduran, de padres que no maduran y quieren que sus hijos adolescentes estén contentos con el tipo de padres que ellos eran cuando los niños tenían 4 años. ¿Han visto eso? ¿O han visto películas de eso? Hace poco no vi una de Kevin Costner que se encontró con su hija adolescente y le decía, hija, te voy a llevar a tu lugar favorito. Él se había ido y la había dejado cuando era niña. Y te voy a llevar a tu lugar favorito. ¿Cuál es mi lugar favorito? ¿te acuerdas del parque de diversiones? Si yo no volví allá desde que tú me dejaste. Ese parque ya no me gusta. Y entonces, ¿cuál es tu lugar favorito? La discoteca de no sé dónde. O sea, ya era otra persona. Detectar las necesidades propias de cada edad, y eso significa que tú te vas a anticipar y a preparar para enfrentar las cosas de esa edad con la que tú estás lidiando, ¿vale? Segunda cosa que hay que detectar, hay que entender las necesidades de cada género. No es lo mismo un chico que una chica. ¿Os dais cuenta? Tienen necesidades distintas, reaccionan distinto a las cosas. ¿No han visto que las mujeres tienden, no siempre, pero tienden por línea general, que cuando tienen un problema buscan posiblemente a otra mujer y le cuentan toda la cosa, todo el problema, y se abren y cuentan la situación? Los hombres tienen la tendencia de ponerse duros, callados, no contarle a nadie nada. Se pueden estar muriendo y no le cuentan nada a nadie. Se acerca el pastor para saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, pastor, todo bien. Y está todo súper mal. Está mal con la mujer, está mal con los hijos, el trabajo está mal y no te cuenta. Porque eso me ha pasado un montón de veces y hay que ir como con tirabuzón a sacarle ahí, hasta que diga, bueno, sí, pastor, la verdad es que estoy súper mal porque tal y tal cosa. Dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué por género el hombre tiende a irse a la cueva y no a salir y exponerse en su debilidad? No le gusta mostrar su fragilidad. Entonces, las necesidades de cada género son distintas, tienes que aprender a enfrentarlas. Madres, si tienen hijos varones, tienen que empezar a reconocer cómo es un varón, cómo es un hombre, cuáles son sus luchas, sus necesidades, por qué se ponen a veces como agresivos y en su agresividad parece, oye, pues yo no le he hecho nada y ahora es más patán, más brusco. Y no sabes por qué, y es porque está enfrentando un problema, pero cuando lo enfrenta, en vez de abrir la boca y contar el problema que tiene, se pone brusco, contesta mal y hace un montón de cosas así raras, que se sube a los árboles y hace cosas raras. Tercer consejo aquí, tercera cosa que hay que detectar es: no huyas del conflicto, no huyas del conflicto. Como padre vas a encontrarte frente a conflictos de la edad de los hijos que tienes, y cuando no sabes qué hacer, lo más fácil es salir corriendo, ¿cierto? Yo lo dejo, de pronto sabes que me voy a orar por él. Y la oración está bien, por supuesto que la oración no tiene nada de malo, y a veces hay que darles espacio y dejar que la respuesta sea la oración, pero no, a veces somos padres en retirada que buscamos evitar el conflicto, porque a veces cuando un hijo está en una mala situación hay que meterse al terreno de él y hay que incomodarlo. ¿Me escuchan, padres de hijos preadolescentes, de hijos jóvenes que no saben cómo hacerlo? Tienes que aprender, pero una de las cosas es que tienes que entrar a su territorio, tienes que aprender a caminar en su territorio. Y cuando él te dice, en mi territorio no entra, le dice, perdóname, somos una familia, yo no voy a gobernar todo en tu vida, pero soy parte de tu vida y necesito estar en tu territorio porque es mi responsabilidad como papá, mamá, cuidarte. Entonces, cuando un hijo te dice, no, este es mi espacio, esta es mi puerta, mi habitación, yo cierro la puerta, aquí no entras, por supuesto que ya tienes un tramo de la batalla perdida. Eso no puede pasar. Y yo no hablo del respeto y la privacidad que puede existir en ciertas edades, cuando ya van creciendo, según se han ganado el derecho. Ese es mi criterio. Un hijo se gana el derecho a las cosas. Un hijo se gana la confianza del papá, de la mamá,
pero es un hijo, hace un montón de cosas malas, está como con cosas turbias, escondidas, y está reclamando derechos. Perdóname, papá y mamá, Dios te ha dado a ti la autoridad para que tú te metas en ese territorio y pelees tu batalla. Incomoda a tus hijos con sabiduría. No te vayas a su territorio a igualarte, como si tú fueras otro adolescente a pelear con él de igual a igual. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Y él se descompone y coge rabia y se enoja. Tú no. ¿Entiendes? Por eso si estás a punto de que él te dice algo que te hiere y tú le quieres contestar igual, te pones a orar en lenguas. En el nombre de Jesús yo no voy a descomponerme, voy a hacerlo bien. Pero no huyas del conflicto. Necesitas meterte con tus hijos a fondo. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué esos amigos en las redes sociales? ¿Por qué hacen esas cosas a través del TikTok o de las demás cosas de esas que usan? El Instagram, que cada vez van quedando atrasadas, ya parece que son más pasadas de moda. Ahora van sacando nuevas. ¿Por qué necesitan refugiarse en esas cosas? ¿Cuáles son sus necesidades reales? Quien tiene que mostrarle las necesidades reales a los hijos son los padres. Entonces, padre, madre, si estás tan ocupado, tan cansado de trabajar, de vivir la vida, pues tienes que sacudirte, tienes que despertarte porque vas a perder a tus hijos y luego estás queriendo que la iglesia te lo salve y la responsabilidad era tuya. La iglesia no puede hacer el trabajo de un papá y de una mamá. ¿Lo puedes repetir conmigo? 1, 2, 3. La iglesia no puede hacer el trabajo de un papá y de una mamá. La iglesia no puede hacer el trabajo de un papá y de una mamá. La iglesia coopera, ayuda a crecer. Y de cuando en cuando, dependiendo del caso de un joven, puede ser la tabla de salvación y rescate en un momento dado para que él no se hunda. Pero nunca reemplazan el hogar. Si tiene un vacío de hogar, siempre lo va a tener, esa necesidad. Pero vuelvo a decirte, como en el caso de Asa, el rey Asa, dijo, mi papá no fue ejemplo, su mamá no fue ejemplo tampoco. Pero él dijo, pero yo quiero ser distinto. Yo dije eso. Yo quiero vivir una realidad diferente cuando yo me case. Y más ahora que tengo al Señor en mi vida, mi familia puede ser distinta. Y nosotros peleamos. No lo sabíamos todo, pero nos dejamos enseñar. Dejamos que Dios hiciera una obra en nosotros. Y no huimos de los conflictos. Caminamos la vida con nuestros hijos hasta el día de hoy, ¿verdad, hijos? Sus circunstancias han cambiado. Ahora son adultos. Jóvenes, pero adultos. Y tenemos que enfrentar la realidad de que ahora son adultos y tienen otras problemáticas y otras cosas que viven. Los respetamos, pero no nos pueden decir que no somos parte de sus vidas. Somos parte de sus vidas. Y aunque se vayan de la casa, seguiremos siendo parte de sus vidas de otra manera, pero somos parte de sus vidas. Entonces, si no le enseñas esto al hijo, el hijo va a decir, no eres parte de mi vida, pero cuando tengo un problema, mamá, te necesito. Y tú lo has acostumbrado a que en los problemas siempre le sacas las castañas del fuego. Pero luego él vuelve a decirte, cierro la puerta, yo solo te necesito para que saques castañas, nada más. Vale, nada más, no necesito nada más, ¿eh? Y tú le dices, vale. No quería regañar a los padres, pero es que algo ha querido Dios, ¿no? La última cosa, el último consejo, porque se ha ido el tiempo, es reconoce que no lo sabes todo. Parte de este consejo es reconoce que no lo puedes todo. La última parte de este consejo. Reconoce que no lo sabes todo, reconoce que no lo puedes todo. Y la tercera cosa, reconoce que necesitas a Dios. Para ser el padre que debes ser, para ser el padre que yo necesito ser, yo necesito a Dios todo el tiempo. La experiencia es buena, es útil. El control, el carácter que uno tenga es útil. Pero ¿sabes qué? Muchas veces es insuficiente. No sé cuántas veces como padre te has visto en esa escena donde dices, no tengo ni idea qué hacer aquí. Cuando ha pasado algo con un hijo, con una hija y tú dices, esto se ha salido de los límites. No tengo ni idea de cómo poder controlar esta escena tan difícil. No sé. ¿Y sabes por qué es importante desde el principio como padre saber
que aunque Dios nos da, nos capacita, hemos ido creciendo, pero siempre en humildad podemos decirle a nuestros hijos: hijo, hija, es verdad, yo soy tu papá y tu mamá y te guío en la vida, pero también soy honesto para decirte: no lo sé todo. No lo sé todo, también me puedo equivocar. Hay miedo de los padres de reconocer algo como esto, porque piensan que si reconocen algo como esto van a perder autoridad, que los hijos van a coger ventaja, ¿vale? Yo no estoy hablando de que tú te presentes como una persona imperfecta. Y aquí hay un gran error que cometen algunos padres, que se comportan como si fueran amigos de sus hijos. No soy su papá, no soy su mamá, soy su amigo. Somos como si fuéramos colegas. Y en aras de querer crecer y vivir la vida con ellos, entonces si él es como un adolescente, yo también soy un adolescente. Porque es que quiero que me sienta cercano, quiero tener un lugar en su vida como adolescente para que me sienta, que me dé un lugar, ¿vale? Y eso funciona para la parte divertida, pero para la vida real, los hijos no necesitan un colega, necesitan un papá y una mamá, que es esa persona adulta que va a poder decirles: esto es un error en la vida, esto no lo hagas nunca, no hagas esto. Y algo que no alcanza a decir ahora, pero lo voy a incluir acá porque es que ya alcanza a caber, ¿verdad? Y es cuando tú les enseñas a tus hijos un principio muy valioso, que es el principio del no puedes, no te lo permito. Él te dice la primera cosa: ¿me dejas tal cosa? Vale. ¿Me dejas tal cosa? Vale. La tercera cosa: ¿me dejas tal cosa? Vale. ¿Puedo hacer tal otra? No. Uy, pero es que… No. Ay, pero es que todos lo hacen. No. Tú no. ¿Pero por qué no? ¿Pero es que es tan injusta? Oh, van y se tiran contra las paredes, la cabeza, amenazan. Y cuando salen: ¿ya reflexionaste, mamá? Sí. Entonces, no. No. Si tu hijo no aprende a escuchar un no de tu boca firme en lo que sea, que tú sabes que es rotundo y necesario, ¿qué va a pasar? Se va a acostumbrar a que siempre le dices sí, o que él puede manipular la cosa de tal manera que te lleva convenciendo de que eres malo o eres mala si no le dices que sí, o si no le das lo que quiere, o si no haces lo que él quiere. Y entonces, si tú haces eso, estás fracasando, estás cometiendo un gran error. Porque donde marcabas la diferencia entre el antes y el después, entre lo que le dará el verdadero sentido a su vida, para que no se desvíe, fue ese momento en el que le tenías que decir: no puedes. No lo sabemos todo, pero unas cosas sí sabemos. Tenemos la responsabilidad que Dios nos ha entregado con nuestros hijos. Son un regalo y son una bendición. Pero pueden ser las personas más maravillosas si nosotros los encauzamos, o pueden llegar a ser muy malas personas. No nos confundamos. Por el hecho de que sean nuestros hijos, siempre los adoraremos, aunque sea una mala persona. Pero pueden llegar a ser malas personas. Pueden, no solo en ese sentido, sino que pueden llegar a cometer grandísimos errores, porque un día, cuando teníamos que haberle dicho a tiempo no lo hicimos. Y entonces cuando comete aquel gran error, qué gran dolor el que siente un padre. En la Biblia está llena de ejemplos de malos padres, grandes hombres de Dios, increíbles para creerle a Dios, para hacer grandes cosas, pero cuando era el tema de ser papás, les quedó grande. Mimaban a sus hijos, eran permisivos con sus hijos, y luego cuando sus hijos crecieron, fueron su perdición, su dolor y su miseria. El proverbio nos habla mucho de cómo el hijo sabio alegra el corazón del padre o de la madre. Es como un collar que tú puedes exhibir, ¿verdad? Por eso lo compara con este tipo de cosas como la joya. Un buen hijo es algo que tú te lo pones y dices: mira, me lo regaló mi hijo, me lo regaló mi hija. Bueno, si es mujer, ¿no? Yo no ando con collares de perlas porque se vería raro. Pero esto es de mi hijo, esto es de mi hija. Cuando tú tienes un hijo que es una persona recta, le has enseñado bien a vivir la vida. Ser cristiano no es solo que lo obligues a venir a la iglesia, es que tu papel es enseñarle a vivir la vida.
evidentemente, si eres cristiano, a vivir la vida con Dios, para que vea la que es la diferencia de cualquiera puede vivir la vida, pero yo te voy a enseñar a vivir la vida con el Señor. Ay, pero hay días muy malos. Te voy a enseñar cómo se vive la vida en los días malos de la mano del Señor. Y hay días muy buenos, entonces el corazón también se puede desviar en las celebraciones. No, te voy a enseñar cómo ser humilde, como nos enseña el Señor en nuestra vida cuando hay éxito también. Y sabes, esa es la idea, ese es el secreto. Cuando tus hijos crecen y se novian y se casan, se novian bien, se casan bien, eligen bien y toman decisiones que en su integridad ya están marcadas, son un sello en su vida personal. ¿Oramos juntos? Pongámonos en pie y decimos al Señor, si aquí hay parejas de padres, les voy a animar a que se pongan de pie y se tomen de la mano, pues porque son pareja, entonces se pueden coger de la mano. O sea, si hay mamás solas o papás solos, pero estás casado, o sea, espiritualmente toma la actitud del asunto. A veces el marido y la mujer no están de acuerdo por distintas razones. Por ejemplo, ella viene a la iglesia o él viene a la iglesia y la otra parte de la pareja no viene a la iglesia. Pues en este caso tienes que llegar a trabajar con la otra parte de la pareja, pero quien tiene que asumir el cargo de la responsabilidad de lo que ha entendido eres tú. Eres tú. Aunque sea más difícil, pero tienes que hacerlo. Porque si no, vamos a perder una generación. Vamos a perder una generación. Así que yo les pido ahora que ahí todos los padres consagren su paternidad al Señor y puedan decirle en medio de este momento a Dios, márcame con tu paternidad. Tú eres Dios Padre, no hay ningún padre tan perfecto como tú. Tú me has hecho a tu imagen para que yo pueda ser el padre o la madre que debo ser. Ayúdame en mi fragilidad y en mi debilidad para que yo pueda ser un hombre o una mujer sano en mi corazón, sano en mi esencia, sano en mi género, para que yo pueda ser un hombre que está caminando, una mujer que está caminando cerca de ti. Si sois pareja y estáis aquí para decir, Señor, perdónanos cuando hemos peleado, cuando hemos sido mal ejemplo a nuestros hijos. Perdónanos cuando nos hemos cansado, Señor, con alguno de ellos en un momento dado en la batalla y dijimos, me doy por vencido. Renueva las fuerzas, Señor, de los padres que están aquí presentes, pero también renueva las fuerzas de todos los padres que nos vean a través de la emisión de esta reunión, y que estos padres sean tocados poderosamente en sus necesidades, que estos padres sean movidos a través de esta enseñanza para recuperar el lugar de autoridad que tú les has dado, Señor. Renueva, Señor, oxigena su fuerza. Si algo les trajo desánimo, desesperanza, han llegado al punto donde dicen, ya no voy a pelear más, no puedo. Dios mío, sana esas fuerzas y vuelve otra vez a ayudarlos a levantarse para seguir peleando todas las batallas que sean necesarias hasta que tú les digas basta, Señor. Oramos por todos estos hijos que están creciendo en este tiempo, en esta generación nuestra. Algunos de ellos vienen a la iglesia, otros no, pero oramos por ellos. Como padres, bendice a tus hijos. Si tienes hijos fuera de la iglesia, si tienes hijos fuera de Alicante, en otro país, bendice a tus hijos. Si tienes hijos probablemente de otra relación sentimental de antes que no viven contigo, bendice a tus hijos, y di, Señor, permíteme ser parte de sus vidas de alguna manera. Permíteme que aunque no pueda estar 100% con ellos, yo pueda, dame algo, Señor, dame gracias, Señor, para que yo pueda darles algo, Señor, para que pueda sembrar algo en sus corazones. Y sana mi vida si hay dolor, frustración por lo que viví, por lo que pasó, y tal vez esa frustración no me deja todavía ser el mejor padre de esta nueva generación con la que estoy creciendo. Cámbialo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ora por las madres solas,
para que tú las renueves en esta hora en el nombre de Jesús. Mujeres valientes, guerreras, mujeres que reciben ahora un toque del Espíritu Santo, un nuevo viento del Espíritu Santo que las renueva para levantarse y pelear las batallas por su familia, por su casa, por sus hijos. Yo te pido sabiduría para poder guiar a los hijos varones que tengan en el nombre de Jesús. Señor, dale revelación a estas mujeres para que sepan lo que están viviendo sus hijos por dentro. Quiebra la dureza de los corazones de los hijos, que se cumpla la escritura en la que nos hemos inspirado, que tú volverías los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, en el nombre de Jesús, y que eso se cumpla en este tiempo y que sean restauradas las familias y las relaciones padres e hijos, de manera que siempre podamos seguir dándole a nuestros hijos lo que necesitan. Hoy por último te pido, Señor, que restaures la autoridad en el hogar. Restaure la autoridad sobre estas mamás, restaura la autoridad sobre estos papás, en el nombre de Jesús, para que se pongan de acuerdo y para que tengan sabiduría, paciencia y amor sobre sus hijos cuando se equivoquen. Incluso sobre sus hijos cuando tengan que ser firmes porque están escondiendo cosas, ocultando cosas. Revélale a estos padres para que ellos tengan las armas, las herramientas y puedan, Señor, con firmeza y determinación encauzar a sus hijos. Amén.